Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por unirte a un espacio más del estudio de la palabra de Dios, lección número 5. Ya para esta semana seguimos estudiando el libro de Josué. El título para esta semana es Dios pelea por ustedes. Así es, el Señor pelea nuestras batallas. Vamos a analizar ese Dios de amor, pero que también se involucró directamente en las luchas con su pueblo para obtener la tierra prometida. Vamos sin más al estudio de esta semana. Quédate conmigo y acá se iniciamos. Bien, gracias por unirte. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Dios eterno, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Queremos hacerlo en tu nombre, con la guía del Espíritu de Dios y conociendo mejor a Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, el texto para memorizar en Josué capítulo 10 y versículo 42 dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Vemos cómo Josué iba avanzando en la misión dada por Dios de ir tomando estas tierras. Y la clave aquí lo dice: el Señor Dios era quien peleaba por ellos. El libro de Josué a nosotros nos presenta algunas escenas que pueden parecer inquietantes. Este concepto de una guerra que es ordenada por Dios, en la que el pueblo recibe un mandato divino para destruir o desplazar a otro pueblo, nos plantea algunas preguntas que son profundas y muchas veces difíciles de responder cuando así nos las hacen. En el Antiguo Testamento también vemos cómo Dios se revela como el Señor soberano del universo, sea que actúa directamente o permite que las situaciones se den. Entonces, bajo este concepto de Dios soberano, nos surge entonces una pregunta que puede ser inevitable. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar o permitir estas guerras? Ya vimos la semana pasada que detrás de los conflictos humanos básicamente se libra un conflicto mayor, que es un conflicto cósmico. Es mucho mayor que cualquier guerra terrenal. Esta lucha entre el bien y el mal es una lucha entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos en medio de esa lucha. Ese gran conflicto entonces impregna todos los aspectos de la historia, tanto bíblica como también a la historia secular. Y solo a la luz de un gran conflicto cósmico puede entonces entenderse los episodios de violencia y de juicio divino. Así que esta lección nos invita a nosotros a mirar más de cerca esta complejidad de las guerras que fueron aprobadas por Dios. También a entender cuáles eran las condiciones y también qué límites tenían estas guerras. Había también una visión profética de paz prometida al final de conflicto. La guerra no era un fin. Es un llamado entonces para nosotros a que discernamos las lecciones espirituales detrás de todos estos relatos bélicos. También es importante llegar a reconocer que en última instancia Dios es quien pelea por su pueblo, es decir, Dios es quien pelea por usted y por mí. Con esta breve introducción vamos a adentrarnos al estudio de esta semana. Bien, vamos a analizar el comportamiento de los cananeos, cómo era este pueblo. Para eso podemos irnos atrás en la historia, Génesis capítulo 15, encontramos cómo Dios le hace una promesa a Abraham. Básicamente tendrá un hijo y también una gran descendencia. En el versículo 13 del capítulo 15 dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Aquí está hablando de Egipto, cuando el pueblo después de José, ahí pues son esclavos por 400 años. Dice también el 14 que a esa nación a la cual van a servir va Dios juzgar. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Así lo hicieron, salieron con gran riqueza el pueblo de Dios cuando Moisés los liberó. También le dice que vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora, el texto 16 dice: en la cuarta generación volverán acá. Quiere decir, en ese momento donde estaba Abraham, esa generación iba a volver, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que
un par de eventos iban a suceder en paralelo. Por un lado, el pueblo de Israel iba a estar en Egipto esclavo por 400 años, después iba a regresar con gran riqueza, pero en el interín, en ese mismo tiempo, el amorreo iba a incrementar su maldad, es decir, el cananeo. El amorreo era uno de esos pueblos en Canaán. Cuando estos dos eventos iban a suceder, que el pueblo era liberado y el pueblo de Canaán tenía la maldad al tope, entonces ahí era donde Dios le iba a entregar la tierra de ellos a Israel. En Esdras capítulo 9, versículo 11 dice, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Aquí vemos cómo el pueblo de Canaán, todos estos pueblos que estaban allí, pues tenían muchas prácticas abominables para Dios y que se iban incrementando en el transcurso de esos 400 años. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Había muchas cosas espantosas que hacían los cananeos, pues ofrecían a sus hijos en sacrificio. Cuando se trataba de actos religiosos, pues había sexualidad, prostitución, promiscuidad en esos actos religiosos. Además, consultaban adivinos, hechiceros, básicamente todo lo que era contrario a Dios practicaban estos pueblos. Dios no entregó la tierra de Canaán a Israel por pues un simple capricho. Había un plan más grande y es ahí donde entra la soberanía de Dios. Básicamente poner fin a esta civilización que se había corrompido por completo. Y hoy vemos cómo la arqueología confirma estos eventos. Ofrecían a sus primogénitos en ritos, en sacrificios sobre ritos religiosos. En estos templos se han encontrado restos de niños en urnas, básicamente pues una prueba de la degradación a la que habían llegado. Dios pues sin duda esperó pacientemente. Desde el tiempo de Abraham, sabiendo Dios el futuro, entendía cómo este pueblo de Canaán se iba a corromper y le dio básicamente siglos para cambiar, pero ellos rechazaron esta misericordia. Entonces vemos cómo la conquista de Canaán no fue un castigo impulsivo o simplemente darle un premio al pueblo de Israel, sino una decisión justa y medida por mucho tiempo. Tomada en este caso, bueno, por Dios que había dado suficiente tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, estas naciones, lejos de detenerse en sus prácticas, esto iba en aumento. Entonces, piense usted lo que estas naciones, lo que las familias de estos pueblos le enseñaban a sus hijos. Si la maldad iba en aumento, si las prácticas que eran abominables para Dios iban en aumento, pues se entendía que ya no había un tope en las decisiones de estas personas. Ahora, estos dos eventos coinciden básicamente porque en la soberanía de Dios, Dios entiende lo que va a suceder en el futuro, el comportamiento del ser humano, así que en consecuencia el pueblo, los cananeos son castigados y también el pueblo de Israel recibe entonces esa tierra. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios vemos cómo es presentado en la Biblia no solo como soberano de todo el universo, sino también como un juez justo y también de todo el universo. El carácter de Dios es santo, es puro, es recto y por ende no puede tolerar el pecado. Aunque es paciente y misericordioso, como hemos visto con esta nación de los cananeos por 400 años, llega un momento en que el mal debe recibir la consecuencia, básicamente la muerte, la paga del pecado de la muerte, según Romanos 6:23. Cuando Dios entonces ordenó estas guerras en Canaán,
No lo hizo por ambición o por deseo de poder, sino más bien para poner fin a la maldad extrema que estas naciones estaban practicando. No se detenían en el crecimiento de su maldad. Y así entonces, al detenerlos, Dios iba a restablecer la justicia. Dios no peleaba por la gloria humana, sino más bien por la justicia divina. A diferencia de otros imperios, de otras naciones importantes que guerreaban básicamente para conquistar y dominar otros pueblos, Israel no luchaba para engrandecerse, sino más bien porque Dios lo usaba como un instrumento para limpiar la tierra de esa corrupción que estaba en crecimiento. Pero importante mencionar, esto no hacía que el pueblo de Israel fuera mejor ni tampoco los eximía del juicio. Cuando Israel desobedeció, vemos como Dios también permitió que fueran derrotados. Es decir, si el pueblo de Israel desobedecía, entonces también eran castigados como las otras naciones lo eran. Vemos cómo Dios entonces, como guerrero y juez, actúa para mantener el orden moral del universo. La meta de Dios no es la guerra ni la destrucción. Estas guerras no eran un fin en sí mismo, eran un medio para purificar la tierra en ese entorno que estaba creciendo la maldad por medio de estos pueblos, sino que después de esta situación, Dios buscaba la paz, esa paz verdadera, el ejemplo que Israel iba a ser para otras naciones. Esto solo puede existir donde reina la justicia y esa justicia que Dios desea establecer en nosotros. En resumen, estas guerras que fueron ordenadas por Dios solo se entienden si recordamos que Él es el juez supremo, no solo soberano, sino también un juez justo que busca restablecer la justicia en la tierra. Dios entonces actúa con equidad, sin favoritismos, lo hemos visto con el pueblo de Israel también, y cuyo propósito final entonces es eliminar el mal y traer paz eterna a su creación. Así que vemos cómo la misericordia de Dios se extendió por 400 años, esto mientras su pueblo era esclavo en Egipto. Y así cuando el pueblo de Dios fue liberado, entonces en consecuencia además iba a recibir castigo esta nación de los cananeos porque su maldad se había incrementado al tope. Vemos entonces que Dios no está actuando arbitrariamente ni que los cananeos fueron escogidos al azar para que Israel ocupara sus tierras, sino fue consecuencia de sus propios actos. Y entonces se cumple también la promesa que Dios le dio a Abraham de que su descendencia iba a regresar a la tierra de Canaán, porque además la maldad de los cananeos habían llegado al tope. Así que vemos cómo Dios básicamente tenía todo bajo control. Dios siempre es soberano y aplica la justicia en su momento. Bien, vamos a analizar cuál era el objetivo inicial de Dios para con los moradores de Canaán. ¿Era despojar o era aniquilar? Éxodo 23, versículo 28 al 30 dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Note que el objetivo inicial de Dios era echar a todos estos moradores de la tierra para que el pueblo de Israel avanzara y simplemente tomara posesión de la tierra, ni siquiera tuvieran que enfrentarse. En Éxodo capítulo 7, versículo 20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. Vemos entonces que la intención de Dios es echarlos utilizando las avispas, pero parece que algunos se iban a querer quedar y además esconderse. La primera intención es de Dios de que se vayan y el pueblo entonces crezca y tome posesión de la tierra. Pero aparece aquí que algunos no van a querer irse. La razón por la que Dios quiere que todos ellos se vayan de la tierra
es porque hay adoración a dioses paganos y todas las prácticas que hemos mencionado. Números capítulo 33, versículo 52 dice que los va a echar de delante de vosotros, se van a tener que ir, y que cuando el pueblo entre, van a destruir todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea de vuestra propiedad. Entonces aquí vemos que la intención de Dios es echarlos, que el pueblo cuando llegue, ellos se vayan, que destruyan todo lo que es relacionado al paganismo y las abominaciones a Jehová. También vemos que en Éxodo capítulo 34, 13 y 14 dice: derriben todos sus altares, quiebren sus estatuas y corten sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí vemos entonces la intención inicial de parte de Dios, que era que todos estos moradores de la tierra de Canaán simplemente se fueran, y la tierra quedara para posesión de los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios prometió la tierra a Canaán, en su plan, basado en estos versículos, no era exterminar a los pueblos que habitaban, sino desposeerlos. Básicamente un castigo por su mal comportamiento. Los textos bíblicos entonces muestran claramente que la intención de Dios era tres cosas: expulsar, dispersar o desalojar a los cananeos, dándoles entonces tiempo para que se apartaran de su maldad. En otras palabras, Dios les ofreció una salida pacífica antes del juicio. Si eran inteligentes y entendían la dimensión del poder de Dios y lo que iba a suceder, pues simplemente se iban a ir. Ahora, los pasajes entonces que hablan de destrucción, que ya no hablan de despojar o de desolar, no se referían principalmente a las personas, sino a los lugares de la adoración pagana. Así lo pudimos leer en los textos anteriores. Por ejemplo, altares, ídolos, objetos usados para el culto, a los dioses falsos, a todo el paganismo que ahí se vivía. Estos sitios eran básicamente los centros de una religión degradante. Todo lo que ahí se practicaba en términos religiosos era de índole sexual e inmoral, donde pues además se practicaban los sacrificios humanos de niños, adoración demoníaca. Entonces, para proteger a Israel de esta contaminación, Dios le ordenó que cuando llegara allí, estos lugares debían de ser destruidos por completo. Entonces, la primera línea de Dios era que las personas se fueran, que el pueblo entrara y que destruyera únicamente los objetos que eran usados para la adoración pagana. Así entonces, la misericordia divina hasta este punto es evidente, porque los habitantes de Canaán tuvieron no solo siglos para arrepentirse desde los tiempos de Abraham, según Génesis capítulo 15, versículo 16, algunos podemos decir que escucharon la voz de Dios y se salvaron. Por ejemplo, está el caso de Rahab y su familia. La Biblia no registra otras personas, pero puedo entender que algunas personas pues vieron este juicio venir y simplemente se fueron. También estaban los gabaonitas que buscaron un pacto de paz. Dios no cerró la puerta del perdón a nadie. Pero al igual que el faraón de Egipto, que hemos visto esta historia, la mayoría endureció su corazón y además se aferró a ese estilo de vida. Querían seguir adorando de esa forma, no querían escuchar razones en las formas en las que ellos adoraban, básicamente una complacencia a la carne, y entonces rechazaron este arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios les estaba ofreciendo, y entonces, ¿qué pasó? Persistieron en esa rebelión. Por eso, cuando Dios permitió su derrota, fue un acto de justicia y no fue un acto de crueldad. Es decir, ellos decidieron básicamente esa consecuencia. La guerra en Canaán no fue una venganza de parte de Dios, sino más bien el cumplimiento del juicio divino sobre esta civilización que se había corrompido completamente y se negaba a cambiar. Es decir, sus actos llegaron a un tope y había decidido que eso no iba a ser de otra manera. La Biblia entonces aquí nos muestra que el objetivo final de Dios nunca fue la guerra o matar personas.
sino eliminar la maldad y restaurar la paz. El primer llamado es por la conciencia, por el arrepentimiento, es ampliar el tiempo para que la persona pueda recapacitar y entender la voluntad de Dios. Si el pecado no se erradica, entonces contamina todo lo que toca. Ese es el problema. El ser humano no puede conocer el pecado sin contaminarse. Por eso, así como Israel entonces debía destruir estos ídolos que significaban todas estas costumbres paganas, así también nosotros debemos estar atentos y somos llamados a limpiar nuestro corazón de todo lo que nos aleja de Dios. De pronto, pues no tenemos esa estatua allí o esa imagen o esa adoración directa o algunas prácticas inmorales, pero siempre debemos de estar atentos a que Dios haga un trabajo transformador en nuestro corazón. El corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo va a conocer? Por eso debemos de pedirle a Dios ese llamado de atención constante, enderezar nuestro camino, porque sí podemos tener pues otros dioses que no son necesariamente visibles, pero que están captando o capturando nuestra adoración. Aquí, bueno, Dios en nuestro tiempo, por supuesto, no nos está pidiendo que aniquilemos a nadie, sino que derroquemos esos ídolos internos. Muchas veces es el orgullo, la codicia, puede ser el rencor o cualquier hábito que esté impidiendo que Dios reine en nuestro corazón. El Espíritu de Dios mora en el ser humano si así se lo pedimos y se lo permitimos. Esta verdadera conquista, una conquista espiritual, va a ocurrir cuando nosotros entonces dejamos que el Espíritu de Jehová nos libere del pecado por medio de la acción de salvación de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 20 y versículos 10 al 12 hay una instrucción de Dios al pueblo de Israel cuando se iba acercando a ciertas ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Vemos aquí cómo, bueno, Dios no solo aparece como rey, juez del universo, como el soberano que hemos visto anteriormente, sino también como un Dios que respeta la libertad humana. Estos textos sobre la conquista de Canaán nos revelan a nosotros una verdad y es que aunque Dios ordenó sí la destrucción de ciertas naciones por su corrompimiento, el propósito no era una aniquilación ciega, sino el juicio justo sobre esos pueblos que habían elegido rebelarse una y otra vez contra Dios. Este término hebreo que describe la frase de destrucción total es Erem, así es la palabra, Erem. Significa consagrado a Dios o puesto bajo anatema, que en un contexto bélico implicaba dedicar algo completamente a Dios, lo cual en casos extremos significaban su eliminación total. Sin embargo, esto no debe de entenderse como una licencia para la violencia humana, sino más bien un acto muy específico en este tiempo de la historia por Dios, siendo que Él estaba al control de esto. Está limitado pues a un tiempo y a un lugar específicos, en este caso la conquista de Canaán. Es decir, hoy eso no aplica en nuestros tiempos. Estas guerras no eran movidas por una ambición política, como mencionamos anteriormente, o unos deseos de poder para enaltecer al pueblo de Israel en sí. Más bien era parte del conflicto entre el bien y el mal. Básicamente aquí Dios mostraba su justicia ante una humanidad corrompida. Ante todos estos eventos que estaban sucediendo, que eran abominaciones, Dios estaba actuando, dado que la misericordia hasta este punto se había acabado y ahora pues correspondía el juicio justo. El pecado entonces había alcanzado un punto en que ya no quedaba espacio para la neutralidad. Si podemos entenderlo, es como pues un juicio que se estableció también para Sodoma y Gomorra y un juicio que se va a establecer también para el fin de nuestra era. Desde la entrada del mal en el mundo,
pues no hay un terreno intermedio. Entendemos que o estamos del lado del bien o estamos del lado del mal. Esta elección determina básicamente el destino eterno de cada persona. Bien, ahora, la destrucción total de ciertos pueblos simboliza el juicio final del pecado. En este caso, Dios en su misericordia, ¿qué hacía? Bueno, ofrecía oportunidades de arrepentimiento, pero cuando ya había una obstinación en el cual no se buscaba avanzar en ese arrepentimiento, como en el caso de los cananeos, su justicia debía actuar. Además, que debía cumplir la promesa de los 400 años después de que el pueblo de Israel iba a ser libertado e iban a regresar a la tierra de Canaán. No fue una decisión arbitraria entonces. Los mismos israelitas iban a ser destruidos si imitaban las prácticas paganas o rechazaban los mandamientos divinos, según Deuteronomio capítulo 13. Es decir, ellos no estaban eximidos de que por ser el pueblo de Israel, Dios les iba a tolerar nada que no les estaba tolerando a estos otros pueblos. Entonces, aquí vemos que se demuestran que los papeles no estaban predestinados. Por ejemplo, Rahab, una cananea, ella fue salvada por su fe. Los gabaonitas, que eran enemigos naturales de Israel, hallaron misericordia al someterse a Dios, mientras que vemos un personaje del pueblo de Israel que es Acán, él pereció por su desobediencia. Vemos dos, entonces, personajes paganos que reciben la misericordia de Dios, pero Acán, en este caso, por su desobediencia, hay un castigo divino. Así vemos entonces que cualquiera podía pasar del lado de la destrucción a la vida o viceversa. Eso según la elección de la persona. Y justamente esta parte de la elección se enfoca en eso, libre elección. Cada uno tenía la capacidad en su razonamiento de elegir si quería obedecer a Dios o si pues quería desobedecer. Eso sí, ante esto evidentemente hay una consecuencia. Puede que no sea una consecuencia inmediata, puede que tengan que pasar 400 años para recibir esa consecuencia o puede ser en el interín de lo que Acán se dejó el anatema y fue descubierto y ahí pues recibió su castigo. Entonces, aquí vemos que la libre elección definitivamente sigue siendo una de las mayores evidencias del amor divino. Dios no obliga a nadie a servirle, pero sí advierte con claridad que hay consecuencias de rechazar su soberanía. O estamos de un lado o estamos del otro. No tenemos un lugar neutral. Por eso, aunque estamos en esa situación, podemos entender que Dios nos permite elegir basado en el principio del amor. La rebelión de los cananeos, como hemos visto en esta historia, no fue un simple error cultural. De pronto alguien pudo decir, pero es que esa era su cultura. No, sino esto fue una resistencia consciente a la verdad revelada por los patriarcas y por las obras poderosas de Dios en Israel. Es decir, fue un acto obstinado de parte de personas conscientes e insistieron en esa línea no solo de adoración inmoral, sino pues un comportamiento abominable de parte de Dios, pues al punto de llegar a sacrificar a sus propios hijos en holocausto a un Dios pagano. Hoy, al igual que estos antiguos pueblos, que al final eran personas como usted y como yo, cada uno de nosotros elige a quién servir o qué hacer. Es parte de lo que Dios nos da a nosotros. La decisión no es algo teórico, sino que eso se refleja en nuestras acciones diarias. Pues yo puedo decidir en mi mente, pero no puedo actuar en consecuencia, ¿cierto? En lo que usted y yo adoramos, en lo que usted y yo defendemos y en lo que permitimos que habite en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alimentar nuestro espíritu? Cierto, Dios sigue ofreciendo vida a quienes hoy pues le reconocemos como Señor, pero también no respeta esa decisión o respeta la decisión de quienes lo rechazan. La salvación entonces, como vemos en cada uno de estos personajes, sean los cananeos, sea Rahab, sean los gabonitas, sea Acaz, sea Josué avanzando en la línea que Dios le había perdido, o sea que en su momento desobedeciendo alguna instrucción o no consultando, la salvación siempre es una elección. La pregunta entonces
sigue siendo la misma. ¿De qué lado estamos usted y yo? El príncipe de paz. Aunque el libro de Josué y muchas otras historias en el Antiguo Testamento muestran guerras que fueron ordenadas por Dios, los profetas revelan otro horizonte mucho más grande: la llegada del Mesías, el que es llamado el príncipe de paz. En el reino de este príncipe de paz no habrá violencia, tampoco habrá opresión, no habrá lágrimas, no habrá muerte. Isaías describe esto como un gobierno donde la justicia y la misericordia se besan, donde el lobo morará con el cordero y nadie hará daño ni destruirá en todo su santo monte, según Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Esta visión muestra básicamente que la meta final de Dios nunca fue la guerra, sino la paz eterna. Las guerras de Israel fueron un medio temporal justamente para frenar ese mal y proteger la promesa de la redención. Un Mesías debía llegar. Pero el propósito último de Dios siempre ha sido restaurar la armonía que ha sido perdida por el pecado. El relato de Eliseo y el ejército sirio en el 2 de Reyes capítulo 6 y versículo 16 al 23 refleja básicamente ese mismo ideal. Cuando el ejército enemigo fue rodeado por las fuerzas celestiales, Eliseo no pidió su destrucción, sino que en lugar de eso los alimentó y los dejó después en libertad. Esa decisión básicamente quebró ese ciclo de violencia. Y dice la palabra que las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. Entonces aquí vemos cómo el profeta Eliseo comprendió que la verdadera victoria no está en vencer el enemigo, sino en vencer el odio. Esas personas habían sido mandadas por sus generales y ahí estaban cautivos. Aquí Eliseo mostró misericordia para con ellos. Su acción entonces representó el corazón de Dios, básicamente. Dios es amor, que busca transformar enemigos en amigos y traer paz donde antes hubo guerra. Aquí Dios está involucrado en este conflicto cósmico que abarca todo el universo. Básicamente, Dios está siendo acusado de ser injusto y de ser parcial a la hora de aplicar sus leyes. Pero su meta no es mantener una lucha sin fin. Piense que cansado sería seguir batallando por siempre contra las fuerzas del mal. Tampoco de dominar por la fuerza para que eso llegue a ocurrir. El objetivo básicamente de Dios es restablecer la paz universal mediante el amor y la justicia de Cristo. Esto se logró por medio de la cruz. Ahí la cruz donde el Mesías venció el mal con la entrega y no con la espada. Esta básicamente es la prueba suprema de este propósito. Ahí Cristo en silencio como siervo, siendo humillado, pues vence al mal. Aquí vemos cómo Jesús, el Mesías, justamente el príncipe de paz, nos invita a nosotros a ser agentes de paz, a representarle. La verdadera fuerza nunca está en destruir, sino más bien en sanar, en perdonar. No se trata de imponerse o de humillar, sino más bien de perdonar. Si nosotros enfrentamos, por ejemplo, un conflicto, sea grande o pequeño, debemos de recordar que el príncipe de paz nos invita a nosotros a actuar como él. Por ejemplo, con mansedumbre, con sabiduría, con amor, con dominio propio. Por eso vemos que la paz no surge de la ausencia de problemas, sino más bien de la presencia de Dios en el corazón. Así que las guerras de Israel no fueron simples conquistas humanas, sino parte del gran conflicto entre el bien y el mal. Dios, paciente y justo, dio a las naciones tiempo para arrepentirse, pero muchas eligieron endurecer su corazón, así como lo hizo el faraón. Su juicio no fue crueldad, sino justicia. Aún así, la misericordia siempre estuvo abierta. Rahab, los gabonitas y todo el que buscó a Dios halló salvación.
Cada persona fue libre de decidir su destino y esa misma elección sigue siendo nuestra hoy. El propósito final de Dios nunca fue la guerra, sino la paz. En Cristo, el príncipe de paz, vemos que la verdadera victoria no se logra destruyendo, sino amando y perdonando. Él nos llama a derribar los ídolos del corazón y a dejar que su paz reine en nuestra vida. Vamos a orar para finalizar. Oh Señor Santo, Príncipe de paz, Dios nuestro, Señor, gracias porque hemos entendido mejor tu carácter. Hemos visto que eres paciente, Señor. Eres amplio en perdonar. Tu misericordia se extiende cada día, Señor. Gracias porque esa misericordia la has tenido también con nosotros, oh Padre. Ayúdanos a reflexionar en nuestra vida y a tomar las mejores decisiones, oh Señor, a enderezar nuestro camino, a no ser tercos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, también a perdonar, a mantener también abierta nuestra mente para recibir tu palabra y aplicarla con nuestros semejantes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a finalizar acá y le espero la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.